Hola a todos, hoy voy a hablar de los chipsets de AMD de la nueva generación, la serie 600 para los Ryzen 7000 LGA, cuál nos conviene comprar. Es bastante sencillo en esta generación elegir un chipset, aunque esto va a ser una guía de chipset porque todavía no tenemos datos precisos de placas bases. Todavía falta más información como para dar una guía perfecta, lo voy a hacer más adelante, pero por ahora podemos tener esta guía de chipset como para cuando salgan tener una idea cuál es el chipset recomendado para el uso que le vayas a dar. Así que arranquemos. Para entender por qué tenemos que desmenuzar un poco las prestaciones de cada uno de ellos, así podemos entender mejor cuál escoger. Pero antes de empezar, decir que parece que no habrá A620, que es la gama baja de los chipsets, siempre fue lo más económico de todo, pero es posible que sea parte de una estrategia, y esto lo digo basándome en un rumor bastante sólido que voy a comentar al final. Ahora, desglosemos un poco qué nos aporta cada chipset y a quién están destinados. Tenemos tres tipos de chipset que AMD presentó en Computex 2022, cambiando un poco la denominación a la que estábamos acostumbrados. Todos notamos la ausencia de la 620, pero también la presencia del X670E. Y lo que conocíamos como la gama alta, que sería la X670, ahora queda en el medio de esta tabla. Algunos datos que tengo que mencionar sí o sí por si entra alguien que todavía no se enteró de nada, y está muy bien, para eso estoy yo. Ninguno de estos chipsets tendrá compatibilidad con DDR4 y todos los chipsets tendrán soporte para SSD PCI Express 5.0. Y también muchos se preguntan, bueno, es una campaña de marketing, el B650 será el nuevo A620, pero no es así. Más adelante lo explico mejor. Las principales diferencias entre estos chipsets es que el X670E tendrá soporte para dos GPUs que hagan uso de PCI Express 5.0. Es el único con esta característica de usar PCI Express 5.0 para dos tarjetas gráficas. Y también se podrá hacer overclock extremo. El X670 contará con soporte para dos GPUs, pero en PCI Express 4.0, y tampoco se podrá hacer overclock extremo, pero se podrá hacer overclock. Tendrá soporte para los SSD con tecnología PCI Express 5.0. Por último, la B650, hay todavía un poco de controversia en si con estos chips se podrá hacer overclock. Esto es porque en su presentación no lo dijeron, aunque en una entrevista del portal PowerUp con Robert Hallock dijo algo que muchos interpretaron como que tendrá soporte y otros lo interpretaron como que no va a contar con overclock. Yo lo interpreté como que evadió un poco la respuesta contestando sin decir nada, y realmente no dijo que sí ni que no. Pero por el momento esto que les dije es todo lo que sé sobre el overclock de las B650. Otro dato curioso es cómo se ve el chipset X670. Algunos piensan que perdió prestaciones que antes tenían y ahora no es lo mismo, y esto sería culpa del X670E. Yo soy de los que piensan que realmente sufrió la pérdida de algunas características, pero no significa que sea un mal chipset. Eso simplemente lo digo como curiosidad. Y como dato extra, pero no menos importante, es que estos dos chipset tendrán doble chipset. Realmente tendrán dos B650 bajo el nombre de doble chip. Esto AMD ya lo ha hecho en varias ocasiones. No recuerdo si en la primera generación o en la segunda generación de Zen. AMD utilizó este tipo de truco, llamémosle, pero con el nombre de X2. ¿Por qué hacen esto en vez de poner un chipset más potente en vez de dos poco potente? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es peor? Yo creo que es mejor. Realmente esto se hace por dos razones principales. La primera, es más económico para los ensambladores. Era necesario para esta generación abaratar un poco, porque de por sí ya están encareciendo las placas bases con el diseño de sus CPUs, que ahora más serán como los de Intel LGA. Esto compensaría un poco este desbalance, por así decirlo, pero también es muy cierto que si ponen un chipset potente, es muy probable que se necesite refrigeración activa, algunos ventiladores en el chipset. Hay una realidad: los chipsets sin ventiladores son más vendidos que los que tienen ventiladores, ¿no? Algunos por el ruido, otros porque dice que se rompen y ya no se escucha, entonces podés llegar a romper el chipset sin darte cuenta. Entonces existe cierto rechazo por algunos usuarios a este tipo de placas bases. Es más vendible decir que es doble chip a que tenga uno solo y con disipación activa. Esto significa que no se degradan tanto, creo que tienen más puntos positivos que negativos.
creo que es más para agradecer que para criticar, pero cada uno lo verá de manera diferente. Antes de ir a las conclusiones, quiero hablar de por qué, en mi opinión, está bien que no exista de momento un A620. Primero y principal, cuando hay un salto de tecnología, las empresas como AMD tienen que tratar de vender su producto, pero que el anterior siga siendo deseable. Y seamos sinceros, DDR5 todavía está a un valor alto. No entendería a alguien que gasta $100 en una placa base gama baja para después gastar $400 en dos memorias de DDR5. Acá AMD parece hacer una distinción. AM4 para todos los que quieran algo económico. Ahí tenemos DDR4, chipset BX20, y de esta manera ambas arquitecturas podrían coexistir por un tiempo más. Existe un rumor bastante sólido de Greymon 55 y de un distribuidor de AMD, los dos concuerdan en que es posible un Ryzen 7000 para el socket AM4, es decir, los Ryzen 7000 no serían exclusivos de AM5 según este rumor, quizás con algunas funciones escapadas por tema de compatibilidad con los diferentes sockets, pero podría ser posible. Y de ser esto cierto, es más entendible aún que no exista un A620 para M5. Mi conclusión es que chipset elijo. Ahora van a entender por qué esta generación es fácil elegir un chipset AM5. Primero, de manera casi universal, nadie necesita dos GPUs en una placa base de PCI Express 5.0. Hablando de gamer, incluso también editores de video y render 3D, en algunas ramas de la tecnología sí se usa, pero la mayoría de usuarios no necesitamos el gasto de dos GPUs para una misma tarea, y aún más si es para juegos, pocos son los que están optimizados para este uso. Y mucho menos necesitan PCI Express 5.0. Este chipset también está dirigido para los amantes del overclock extremo. ¿Cuál es la diferencia de overclock extremo? Muchos confunden esto, pero un overclock es para mejorar el rendimiento de nuestra PC. Subimos un poco algunas frecuencias, voltajes, controlamos que sea estable, ganamos unos FPS. Eso es overclock. Overclock extremo es el que le gusta jugar con esta práctica y llevarla al extremo, a puntos en que no necesariamente es para ganar rendimiento, sino más para presumir de hasta cuánto llevó un procesador o una memoria, aunque tenga que hacerlo de una manera que es inviable usar la PC mientras hace esta práctica. Entendiendo esto, creo que resulta muy fácil descartar por completo el X670E, aunque algunos dirán, bueno, pero tiene PCI Express 5.0 que va a servir a futuro. En 6 o 7 años hablaremos del uso de PCI Express 5.0 y créeme que el X670E tendrá peores prestaciones que una, no sé cómo llamará AMD a su chipset para ese entonces, pero siguiendo la misma lógica se llamaría B1250, y créeme que este será mucho más potente y tendrá más compatibilidad con los procesadores de ese entonces, y tu X670E digamos que para la actualidad es muy potente y no explotaríamos todo su potencial, y si lo comparamos pensando a futuro, en un futuro se quedaría algo corto en algunas prestaciones, ¿no? A mi entender, el X670E para la gran mayoría de usuarios siempre va a estar desfasado de su época. La X670 está casi al mismo nivel que la anterior, aunque tiene un enfoque más contemporáneo. La anterior es para trabajos o hobbies específicos. Esto no es tan así, tiene los pies más en la tierra, es más viable, más entendible la compra de este chipset que el anterior. Me parece un chipset muy acertado para edición de video, render 3D y cualquier otra actividad que requiera una gran demanda por tiempo prolongado, ya que tiene componentes de calidad y mayor cantidad de VRM. Incluso para hacer streaming de video no estaría mal, aunque en este caso también se puede hacer en un B650. No es que sea malo, pero creo que es invertir mal el dinero si vas a usarlo para juegos o editar algún que otro video en YouTube o un uso más común. No compraría un X670. El B650 es justamente para este tipo de usuarios. El porcentaje más grande de usuarios debería optar por un B650, y más si los rumores de overclock tanto para CPU como para RAM se confirma. Intel en esta misma gama solo cuenta con overclock de sus memorias, aunque algún que otro mother se puede hacer overclock desde la BIOS,
pero son muy pocos. El precio se dispara un poco también en este tipo de placas. Volviendo con AMD, y ahora que saben bastante más de estos chipsets, entenderán por qué es bastante fácil elegir una. En otras generaciones los usuarios podrían haber dudado entre un B650 o una A620. En este caso solo tenemos la B650 y el resto de chip está orientado a un público no tan amplio, quitando quizás los streamers de videojuegos, que también se pueden hacer con una B650 tranquilamente. Voy a ampliar esta información en otros videos cuando las empresas empiecen a exponer toda la información que van a estar dentro de estas placas base. Espero les sea de utilidad y de ayuda. Gracias por llegar hasta el final. Ahora sí nos vemos en el próximo video.